Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Están dormidos o están cansados o están aburridos? Que no les pase como esa nenita que fue a la iglesia y cuando entró el hermano que la recibió estaba serio y enojado. Y la nena lo miró y pasó a la reunión. Cuando repartieron las ofrendas, el hombre que repartió la ofrenda estaba serio y enojado. Y ella quedó sentadita en el banco. Luego el que cerró la reunión la cerró serio y enojado. Y ella quedó sentadita en el banco. Y cuando salió vio que todos estaban serios y enojados. Así que se fue a casa con su mamá. Al otro día a la mañana van a hacer las compras al supermercado y ella ve un perro bulldog. Y lo vio serio y enojado. Y le dijo, mamá, ese perro va a la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, que no nos pase eso. La verdad que estoy impactadísimo por lo que el Señor ha hecho con ustedes. Quiero decirles que me siento maravillado por ver cristianos en un lugar tan ilustre siendo reconocidos por una labor que no busca coronas corruptibles, sino honrar a Dios. Así que desde mi humilde puesto les digo adelante, sigan adelante. La excelencia debe ser una herramienta para honrar a Cristo, nada más. Y nos pone muy felices todo esto. Quiero también aprovechar este momento para agradecer a todos los hermanos, en primer lugar los hermanos de la comisión, por haberme invitado y compartir estas reuniones tan hermosas. Quiero agradecerles el calor y el amor cristiano que me han manifestado. Esto para mí es muy bueno, no sé para ustedes porque puedo llegar a volver. Y quiero agradecer muy especialmente también a Daniel y a su esposa que con tanto amor nos han atendido. Nos han ayudado a extrañar un poquito menos a los seres que amamos. Así que desde nuestro lugar de Santa Fe, que nos sentimos tan hermanados con los hermanos del Uruguay, queremos decirles que el Señor les bendiga, les siga adelante. Todos estos proyectos que se han presentado nos animan a ver que Dios cada vez obra más con su pueblo y pienso todas las asambleas representadas en este lugar, cada uno de ustedes son guerreros del Evangelio y les animo a que donde vuelvan en la semana puedan mostrar las grandezas de Cristo. Si el Señor le ha dicho algo en estos días, vuelva a su lugar de trabajo, a su puesto y honre a Dios, porque es el mejor de todas las labores que podemos hacer. Muy bien, vamos a concluir toda esta serie que hemos titulado Cristo en nosotros y como nuestro querido hermano que nos presidía ha preanunciado, vamos a ver las demandas del servicio de acuerdo al Tribunal de Cristo. Allí están toda la serie que hemos estado viendo, no todas, pero algunas, y vamos a ver entonces adelante el Tribunal de Cristo sirviendo de acuerdo a las demandas del cielo. Vamos a avanzar un poquitito con las placas. Hoy a la mañana, cuando hablábamos de la vida de resurrección y todo lo que significa esto para el creyente, por favor, veíamos allí unos cuantos versículos con los cuales resaltábamos que los eventos futuros tienen incidencia en el más acá. Y decíamos cómo un cristiano que no tiene claramente en su mente y en su corazón los acontecimientos que van a ocurrir inmediatamente, porque el Señor ya está regresando, los últimos granitos de arena del reloj de Dios están cayendo y ya suena la trompeta, ya vuelve el Señor, ya los muertos en Cristo resucitarán primero, ya nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar siempre con el Señor. Y con este aliento los unos a los otros queremos mirar el tiempo que nos queda. Todos estos versículos hablan de eventos futuros que nos impulsan a sobrellevar esta vida de servicio. Vamos a pasar, Pablo. Pensando en todo esto, yo quisiera que cada uno de nosotros podamos recorrer estos 3 pasajes bíblicos para descubrir 4 demandas en nuestro servicio que surgen del Tribunal de Cristo. Acompáñenme con la Escritura. Quisiera ser bien concreto en esta tarde.
Vamos a estar leyendo en primer lugar 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Búsquelo en su Biblia, aunque lo tenga en la pantalla. Esto es para aquellos que pudieran estar visitándonos y no tienen Biblia. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer 3 pasajes. Vamos a sacar 4 demandas que surgen de 4 coronas del tribunal de Cristo. Por allí algunos autores le van a hablar de 5, alguna más. Yo me voy a posicionar solo en 4, de las cuales surgen 4 demandas para nuestro servicio. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, dice la Escritura: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 5, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice la Escritura: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Última referencia bíblica, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A manera de introducción, yo veo muchos jóvenes y algunos hermanos nuevos que quizá no tengan claro cómo serán estos acontecimientos futuros. Solo a manera de introducción, una breve referencia cronológica de lo que hemos de vivir. Es interesante descubrir lo que el doctor Michael Green dice en uno de sus libros sobre la evangelización de la iglesia primitiva. Él decía: una de las motivaciones más fuertes que llevó a los cristianos a llevar el evangelio fue la tremenda responsabilidad de dar cuenta de lo que harían con sus vidas, a tal punto que estaban dispuestos a dar todo por el evangelio, porque entendían que el tiempo que Dios le había asignado hasta su partida o el retorno de Cristo sería un tiempo que pasaría por la evaluación divina, y debían dar cuenta de lo que harían para Dios. Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, expresa ese sentir cuando dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. En los escritos del siglo II, como de Policarpo, Justino, Tertuliano, los mártires de Cartago en el 180, todos esos escritos tienen frases como: no tenemos nada que temer, solo al Dios del cielo, a quien debemos dar cuenta. Evidentemente los siervos de la iglesia primitiva tenían impregnado en su corazón una motivación que los llevaba a servir a Cristo y a dar su vida por el Señor, y entre tantas cosas, entre el amor a Dios, entre la expectación del retorno de Cristo, había una más, que era la firme convicción de que todo lo que hagan acá rendirán cuentas allá. Es importante entender todo esto,
Porque la Biblia nos enseña, como hemos leído, que muy pronto, tal vez hoy mismo, seremos arrebatados. La Biblia muestra claramente que Cristo, de la manera que ascendió en el Monte de los Olivos, según la profecía 14 del profeta Zacarías, según la profecía que encontramos, allí la Biblia nos enseña claramente que Cristo va a descender en el Monte de los Olivos y Él va a venir a reinar con el reino milenial. Pero antes de esto, la iglesia va a ser arrebatada. Allí va a comenzar lo que Daniel dice claramente y la denomina como la semana 70 de la profecía de Daniel capítulo 9. En esa profecía dice claramente que la iglesia será arrebatada. Estas 70 semanas, la iglesia será llevada a vivir dos acontecimientos gloriosos en el cielo: las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo. Y mientras tanto, aquí en la tierra se vivirá una tribulación como nunca se vivió, donde el dictador del futuro, el anticristo puesto por Satanás, se levantará como un gobierno mundial en el cual en un periodo de 7 años, dividido en 2 periodos de 3 años y medio, los primeros 3 años y medio haciendo un pacto con Israel y los segundos 3 años y medio rompiendo ese pacto y desatando una persecución que terminará con los ejércitos de las naciones rodeando Israel hasta que Cristo venga en gloria, en la llamada la batalla de Armagedón, donde comenzará finalmente, después que Cristo destruya a todos sus enemigos, lo que será la teocracia, el gobierno de Dios en la tierra. 1000 años como nunca ha vivido la humanidad, preparándonos para lo que será la Jerusalén celestial. Los momentos que se vivirán aquí en la tierra serán literalmente un adelanto del infierno. Por eso Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué haremos los creyentes en ese tiempo? Estaremos en la presencia del Señor. ¿Qué haremos en el cielo? Bueno, quiero desilusionar a más de uno que cree que cuando estemos en el cielo vamos a tomar el té de las 5 por los próximos 50.000 millones de años. O algunos que viven en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina, y creen que va a ser una eterna siesta. No es así. La Biblia nos enseña que los creyentes en el cielo vamos a tener una gran actividad. Y el comienzo de la actividad que viviremos en el cielo va a estar determinada por cómo vivamos aquí en la tierra. Si bien la salvación de los creyentes depende de la obra redentora del Señor, cada uno de nosotros lo que vivamos aquí repercutirá en el más allá. Por eso cuando un creyente dice, yo no hago mal a nadie, yo no tengo nada que ver, hago lo que quiero con mi vida cristiana, está totalmente equivocado. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, debe saber que del momento que viene la fe, a partir de ese momento, todo lo que haga en el cuerpo, sea bueno o sea malo, va a ser presentado delante del Señor. Hay otros creyentes que creen que cuando estén en el tribunal de Cristo van a poder hablar y, por ejemplo, no arreglan sus problemas con sus hermanos y dicen, yo este problema lo dejo para el tribunal de Cristo. Está totalmente confundido. En el tribunal de Cristo no vamos a hablar, vamos a escuchar. Y van a pasar todas nuestras obras. Entonces tenemos que entender, al hablar de las coronas, que lo que vamos a ver ahora es un espejo de lo que vivimos ya. Cuando estemos frente al Señor va a pasar lo que estamos haciendo hoy. Y nos vamos a sorprender de entender que muchos de nosotros que hemos tomado con displicencia, con apatía, hasta con irresponsabilidad, el manejo de nuestros dones, las motivaciones que tenemos al servir a Cristo, cómo invertimos nuestro tiempo, vamos a descubrir que estamos invirtiendo mal, que nos estamos equivocando y que aunque creemos que nada de lo que hagamos acá se verá ya, nos vamos a sorprender que todo lo que hagamos estamos sembrando para el más allá. Pensando en todo esto e imaginando, yo quisiera rápidamente mostrarle un decálogo, he tratado de ordenarlo así para que podamos hacer un mapa mental de algunos conceptos, por favor, de lo que tiene que ver con lo que ha de ser el tribunal de Cristo. Hemos leído en 2 Corintios capítulo 5
que el apóstol Pablo dice, es necesario que todos comparezcamos. ¿Qué es esto del tribunal de Cristo? A ver, predicador, vino el Señor, fuimos arrebatados, se desata la gran tribulación aquí, surge el anticristo, los creyentes estamos en el tribunal de Cristo y nos preparamos para las bodas del Cordero. Bueno, pero ¿cómo va a ser ese tribunal? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Se jugará nuestra salvación? ¿Se jugará nuestras obras? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Bueno, este decálogo, por favor, nos puede ayudar un poquitito para entender todo lo que será esto. En primer lugar, para que entendamos, en el tribunal de Cristo solo estarán los creyentes. Todos los incrédulos tendrán otro tribunal, que es el gran trono blanco, que ocurrirá después del milenio. Y allí sí se juzgará la salvación. Y todo aquel que no fue hallado su nombre en el libro de la vida será echado en el lago de fuego, preparado para Satanás y sus ángeles. Es decir, los creyentes no estaremos en el gran trono blanco. El tribunal de los creyentes es el tribunal de Cristo. Segundo, los creyentes estaremos allí en el tribunal de Cristo, no para juzgar nuestra salvación, sino nuestras obras. En el tribunal de Cristo nadie va a tener que demostrar que es creyente, porque ya estamos con el Señor. La salvación depende de Cristo, la salvación es de Jehová. El día que vinimos a Él, somos de Él y nadie nos puede arrebatar la salvación. Ruego a todos los presentes que entiendan esta verdad. Estamos a través de internet y de muchas corrientes filosóficas escuchando de nuevo nuevos armatostes de la pérdida de salvación. Queridos míos, si lo único que se va a acordar de esta conferencia es lo que voy a decir ahora, me voy contento. La salvación no se pierde. La salvación es de Jehová. La salvación depende de lo que Cristo ha hecho en la cruz y no de lo que yo puedo hacer. Y el día que recibimos a Cristo como Salvador, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y esto nos debe impulsar a predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque Cristo es el dueño de la salvación. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y como nosotros no sabemos quiénes van a creer o quiénes no, debemos predicar en todo momento y llevar el Evangelio hasta que no podamos más y hasta que el Señor nos llame. Tercero, el carácter del tribunal de Cristo. La palabra surge de un trasfondo cultural que muchos de ustedes saben, era el Bimá, ese tribunal de recompensas, de coronas, que los jueces daban en los Juegos Olímpicos o en las competencias que luego derivaron en los Juegos Olímpicos, donde ellos juzgaban la performance de los atletas y le daban corona. De allí viene el concepto de recompensas. Así que tenemos que entender que el tribunal de Cristo es un tribunal de recompensas, ganadas o perdidas, pero de recompensa para todos los creyentes. Cuarto, Cristo como león de la tribu de Judá, como Cordero de Dios que fue juzgado, que murió y resucitó, tiene derecho como juez justo para juzgar a los creyentes. Apocalipsis capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Así que quien juzgará nuestras obras será el Señor. Y este juicio va a ser exacto. Quinto, solo los creyentes serán juzgados por sus obras y todos los creyentes hemos de comparecer, es decir, pasar por delante todas las obras que hemos hecho. Sexto, el propósito de este juicio de los creyentes va a ser para determinar la dignidad y la pureza de nuestras obras dentro y fuera del cuerpo. Y acá quiero hacer una parte entre corchetes. Los códigos de evaluación del Tribunal de Cristo no son nuestros códigos. Los códigos celestiales no son los códigos terrenales. Precisamente los códigos de evaluación del Tribunal de Cristo tienen que ver con lo que Dios espera de nosotros y no con lo que los hombres esperan de nosotros. Así que cuando servimos al Señor, cuando hacemos cosas para Dios, ajustémoslos a los códigos de evaluación del cielo y no a los aplausos de los hombres. Séptimo, ¿cómo será este juicio? Bueno, se va a determinar, como dice, la dignidad y pureza de las obras, y muchas obras se perderán porque al evaluar las motivaciones no serán precisamente aprobadas por Dios. Les hice leer el capítulo 19 del libro de Apocalipsis cuando habla del evento maravilloso que serán las bodas del Cordero, y dice literalmente que la iglesia se vestirá de
que son las obras justas de los santos. Ahora, déjeme decirle algo. Esas obras son las que pasan el tribunal de Cristo. Frente al Señor no van a quedar obras que no han sido probadas por fuego. Así que tenemos que entender que cuando estemos con el Señor, un montón de cosas que hicimos y que creemos que tenemos en positivo, la vamos a tener en rojo o en negativo. Y qué importante es entender esta evaluación. Séptimo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 nos dice que el fuego probará la obra de cada uno. Y aquí hay un contraste de metáforas: oro, plata y piedras preciosas por un lado, madera, heno y hojarasca por el otro. Habla de dos calidades de obras: las que son hechas en Dios, buenas, y las que son malas para provecho del hombre. Las buenas quedarán, las malas serán puestas a un costado. Todo saldrá a la luz, según el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Octavo, las recompensas serán ganadas o perdidas. Por eso Juan, en 2 Juan, versículo 8, nos dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Noveno, la meta suprema de nuestro trabajo y obras debe ser agradarle y servirle por amor. Ya hemos escuchado completo este concepto en el primer mensaje. Por tanto, dice Pablo, versículo 9 de 2 Corintios capítulo 5, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Y décimo, para que comprendamos todo esto del tribunal de Cristo un poquito a los apurones, los premios y las recompensas orientan nuestra vida y servicio. Se prometen coronas como recompensa al servicio fiel. De tal manera que estas coronas están determinando cómo hemos servido y cómo nos hemos movido y hemos actuado dentro del cuerpo. Ahora, predicador, con todo esto que hemos dicho, ¿qué tiene que ver con el pan de todos los días para nosotros? Mucho. Porque ahora, al recorrer 4 coronas, vamos a descubrir 4 demandas. Y en cada demanda hay que ajustar cómo estamos sirviendo al Señor. Porque de acuerdo a cómo sirvamos, hemos de recibir o no esas coronas. ¿Se dan cuenta lo importante que es conocer esto? Yo sirvo al Señor, está bien. Pero si usted conoce estas verdades, algunas cosas que está haciendo las va a dejar de hacer. Va a mirar las motivaciones del corazón y va a buscar honrar a Cristo y no honrarse a sí mismo y a los hombres. Los eventos futuros nos ponen en la vereda correcta y nos ponen en el carácter correcto de nuestro servicio. Un servicio que honra a Dios es un servicio de un creyente que alinea su trabajo a las demandas del cielo. 4 coronas, 4 demandas, 4 propósitos de nuestro servicio. En primer lugar, adelante. Primer demanda: fidelidad en medio de las pruebas. La primer corona, la corona de vida. Dice Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Como buena hermenéutica no se puede sacar un versículo del contexto donde está. El contexto de estos primeros 12 versículos de Santiago están hablando de soportar las pruebas. Aparece la palabra bienaventurados, la palabra feliz, que aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Aquí esta palabra tiene que ver con aquellos creyentes que en medio de la dificultad y de la prueba no bajan los brazos, no abandonan el lugar de servicio, no dejan la iglesia local, no dejan el lugar que el Señor le ha dado, no entierran los talentos y los dones, sino que por el contrario soportan la prueba y en medio de soportar la prueba siguen adelante, entienden la escuela de Dios, entienden los propósitos de Dios, entienden que tienen que honrar al Altísimo aunque estén sufriendo. Y dice claramente aquí Santiago que somos bienaventurados y recibimos la corona de vida. Miren, cuando uno mira las pruebas de acuerdo al servicio, tiene que tener bien claro esto. Nunca el servicio cristiano está ausente de oposición.
El apóstol dice claramente cuando escribe a los tesalonicenses y cuando hace referencia a lo que significó la fundación de la obra en Filipos, dicen: hermanos, recuerden los padecimientos que tuvimos en Filipos. Cuando escriben la segunda carta a Timoteo, en el último aliento de su vida, le dice a su hijo Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo. Demas me ha abandonado amando este mundo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males y ha sido de oposición para la obra. En todos estos casos, Pablo está diciendo que de la misma manera que Dios abría puertas para el servicio, Satanás aparecía con la oposición. Cuando escribe a los hermanos diciéndole que se quiere quedar un poco más en Éfeso porque Dios ha abierto una puerta grande y eficaz, agrega: muchos son los adversarios. En toda puerta que se abre de bendición para la iglesia, Satanás no va a quedar de brazos cruzados. La oposición diabólica a los propósitos de Dios arrancan desde el mismo momento que Satanás es echado del cielo. Profecía capítulo 28 del libro de Ezequiel, capítulo 14 del profeta Isaías. Y a partir de ese momento la oposición diabólica aparece en toda la creación angelical, en toda la creación terrenal y en todos los propósitos de Dios. Jesucristo vivió en carne propia en toda la labor de redención, desde la tentación del desierto, desde tratar de impedir que llegue a la cruz, desde la presión en el huerto, la oposición diabólica. ¿Por qué los creyentes podemos esperar otra cosa? Si la norma de la iglesia primitiva ha sido eso, ¿por qué usted en su anexo donde trabaja, en la horita feliz donde trabaja y en la iglesia, quiere esperar que la prueba, la oposición del enemigo no aparezca? Es notable porque la oposición puede aparecer antes de una experiencia victoriosa, durante una experiencia victoriosa o después de una experiencia victoriosa. Recuerde cuando el apóstol Pablo predicaba al procónsul Sergio Paulo, y dice la Biblia que Elimas el mago, ¿qué cosa? Le oponía resistencia. Puede ser después de una experiencia victoriosa, como ocurrió en Pentecostés, cuando Ananías y Zafira quisieron mentir al Espíritu Santo. Es decir, los creyentes debemos saber que las pruebas aparecen en medio del servicio, y el llamado de Dios al creyente es: soporta las pruebas, no bajes los brazos, no abandones el lugar donde estás. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos bajado los brazos cuando llegó la oposición? Pablo escribe en Tesalonicenses y dice: Dios nos dio todo de nuevo y toda libertad en medio de la oposición. ¿Cómo se puede tener libertad cuando hay oposición? ¿Cómo se puede tener todo de nuevo, toda locución cuando hay pruebas? Cuando nosotros tenemos claramente en la mente que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el dueño de la obra. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que concede los dones. Es el que guía a los siervos. Y podemos estar en la cárcel de más adentro, donde toda la vida se escuchó gemidos e insultos. Y podemos cantar gloria a Dios, porque si es necesario para librarnos, Dios moverá un terremoto. Desatará las cárceles de Jerusalén como Pedro. Moverá todos los caminos que sean necesarios para que se cumplan los propósitos de Dios. Cuando uno mira esta corona, la corona de vida, ve que en muchas de nuestras iglesias hay muchos Juan Marcos que se entusiasmaron con las cosas del Señor. Pero en un momento del recorrido de su vida hay un Pergue. Pergue fue la localidad donde Juan Marcos abandonó el equipo misionero y volvió a Jerusalén. 2 años de oscuridad, 2 años de silencio, 2 años de frustración, hasta que el hombre es restaurado y es restaurado públicamente. ¿Cuántos Juan Marcos hay aquí en esta tarde? Que si el tribunal de Cristo fuera esta misma noche, por problemas en la iglesia, por dificultades económicas, por discusiones con los hermanos, por ambiciones personales, por oposición del enemigo, sintieron que la prueba era muy fuerte y han bajado los brazos. El llamado del Señor
es el que hemos leído: bienaventurado aquel que soporta la prueba, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, tendrá la corona de vida. Yo quiero animarte en el nombre del Señor, mi hermano, en esta tarde, que vuelvas a tu lugar. Quiero animarte que vuelvas a poner las manos en el arado. Quiero invitarte a que tomes la palita y vuelvas a desenterrar el don que el Señor te ha dado y vuelvas a comprometerte con Cristo, porque sabes, hay una corona que el Señor quiere darte, la corona de vida en medio de la prueba. Un párrafo aparte para mis queridos que siguen sirviendo al Señor cargando con una enfermedad, con un hijo enfermo, con la partida del ser que aman, con el dolor que quisieran que termine. Mis queridos, ustedes son antorchas de la fe. Sepan que aun cuando duele la realidad, pueden decir como el apóstol: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, no para sentirme bien, para que por mí fuese cumplida la predicación. Primer demanda, fidelidad y firmeza en medio de las pruebas, no abandonar el arado. Segunda demanda, proyectos de carácter eterno, la corona de justicia. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, he peleado, vean los verbos que aparecen aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice claramente el apóstol, sino a todos los que aman su venida. El hombre está haciendo un escaneo de su ministerio. Y los tres verbos nos muestran a alguien que en todo momento ha generado un ministerio y una vida con carácter eterno. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En realidad lo que Pablo está diciendo es: he hecho el ministerio y lo que me quedó de la vida desde el camino a Damasco, cuando me encontré en el Señor, hasta el segundo encarcelamiento en Roma, donde perdí la vida. En todo ese recorrido, mi vida, mis proyectos fueron de carácter eterno. ¿Y por qué fueron de carácter eterno? Porque yo amo la venida del Señor. Saben, amar la venida del Señor no es decir Maranata, Maranata, Maranata. Amar la venida del Señor no es conocer todos los pasajes de la segunda venida y ser un teólogo de la escatología. Amar la venida del Señor significa que es tan importante ese evento que todo el recorrido que me queda se alinea en función de ese evento. Que es en la práctica esto, predicador, que como usted viva como docente, que como usted viva como empresario, que como usted viva como comerciante, que como usted viva como pastor, que como usted viva como asalariado, que como vos vivas como estudiante, todo lo que vivas en este mundo está alineado a que Cristo viene pronto. Si usted no ama la venida del Señor, va a amar las cosas de aquí. Y el amor al mundo, dice la Escritura, es enemistad con el Señor. Para graficarlo, déjenme llevarle la mente a Génesis capítulo 13. No lo busquen, vamos a recordar un poquito. ¿Se acuerdan? El Señor había enriquecido a Abraham y había enriquecido a Lot. Y había problema entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y sabiamente Abraham dice: no haya altercado entre nosotros. Escoge tú la tierra que quieras y yo iré para el otro lado. Si tú vas para el este, yo voy para el oeste. Si tú vas para el norte, yo voy para el sur. Y dice que Lot miró y vio la llanura del Jordán y vio los riegos y hizo tiendas hacia Sodoma. Y por el otro lado Abraham hizo tiendas hacia Canaán. El problema no es hacer tiendas. El problema es hacia dónde van las tiendas. ¿Usted me entiende? El problema no es que usted sea profesional. El problema es si el título es un fin para agradarlo a usted o un medio para honrar a Dios. El problema no es que usted sea empresario y Dios lo bendiga y lo multiplique económicamente. El problema es si la empresa es solamente una fuente para generar recursos para sí mismo o una fuente en la cual usted puede vivir con honra, pero puede facilitar la obra con recursos para la obra misionera.
El asunto es para dónde hago las tiendas. El problema no es que usted sea o no sea asalariado con un sueldo mínimo. El tema es de la manera que usted encara el trabajo, si honra a Dios, si administra bien las cosas porque quiere glorificar a Dios o lo hace para su propio beneficio. La corona que aparece aquí, la corona de justicia, tiene que ver cómo vivamos y cómo le demostremos al Señor con esa vida que amamos su venida. Yo creo que muchos creyentes que consagraron su vida al Señor no se dieron cuenta que están haciendo tiendas hacia Sodoma. Y todos sabemos cómo terminó Lot. La obediencia y la fidelidad que cada uno tengamos, mis queridos, va a estar determinado en cuánto amamos la segunda venida de Cristo. ¿Amas su retorno? Mira tus tiendas. Mira tus tiendas y encontrarás tu corona. ¿Amas su retorno? Mira tus tiendas. Mira tus tiendas y encontrarás o no tu corona. Por eso pensemos cómo estamos viviendo. Si Dios nos viene hablando hace rato que hay que dar golpes de timón, hay que darlo en esta misma tarde. No perdamos más tiempo. Si hay que poner la mano en el bolsillo y empezar a dar lo que no le estamos dando a Dios, hágalo hoy mismo con un compromiso con el Señor y no se quede más con lo que es de Dios. Si ha guardado sus talentos y sus dones por trabajo o por cuestiones temporales, haga un corte aquí y empiece a administrar su vida para honrar a Dios. Si has dedicado toda tu vida al estudio porque quieres tener las mejores notas, te felicito. Pero si en toda tu juventud no sirves a Cristo, ¿para qué quieres ese título? Yo animo a los jóvenes, estudien, capacítense, necesitamos creyentes en todos los lugares sociales, pero en todo momento honren a Cristo. Mira tus tiendas y verás tu corona. Tercer demanda, amor y compasión por las personas, la corona de gloria. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bajo el modelo del pastor y obispo de nuestras almas, nuestro amado Salvador, Pedro escribe en el capítulo 5 de 1 Pedro a la labor pastoral. Algunos de los que están aquí dirán, bueno, pero la corona de gloria es para los ancianos de la iglesia, los diáconos y los pastores, y todos los otros no. No es así. Si bien esta verdad está escrita dentro del contexto del trabajo pastoral, aquí esta corona es prometida para todos aquellos que apacientan parte de la grey, a todos aquellos que cargan con personas, a todos aquellos que se preocupan por la vida de los santos, a todos aquellos que orientan su ministerio no a organizar eventos, que está bien, no a trabajar en cosas administrativas que son necesarias, sino ponen el énfasis en su ministerio en influenciar vidas, en animar a los santos, en enseñar las verdades espirituales, en discipular a los nuevos convertidos, en cerrar la puerta de atrás de la iglesia donde se nos van un montón de peces que pescamos en las campañas porque no tenemos una buena conservación de frutos. Cuando organizábamos la campaña de Semana Santa y estábamos con toda la comisión, uno de los muchachos me dice, el gran talón de Aquiles que tenemos que cerrar es la puerta de atrás. Porque tenemos todas las tarjetas de decisión y la hemos desparramado entre los ministerios, la hemos desparramado entre los grupos pequeños y lo cierto es que no hay una carga cierta de tomar esa tarjeta y entender que me la está dando Dios. Que es un NN para mí, pero es una vida que en algún contacto dijo sí a Cristo. Y que yo soy responsable delante de Dios. ¿Qué voy a hacer con esa vida? Hay una reunión de mujeres esta semana, hay 2 personas que toman decisión, pues tenemos que cargar sobre esas vidas. Hay nuevos creyentes que vienen a la iglesia, pues mostrémosles el amor de Cristo. No los dejemos parados como un florero en la puerta mientras pasamos todos y no los saludamos. Escuchemos de sus necesidades, oremos los unos con los otros, no solamente cuando los congregamos, como dice el autor a los Hebreos, para provocarnos al amor y a las buenas obras, sino cuando salimos de aquí. Queridos jóvenes, hermanos,
Hasta tenemos un medio electrónico como el teléfono celular que con un mensajito de texto usted le puede mandar un aliento a una persona si no puede llamar por teléfono. Nunca va a reemplazar la visita pastoral cara a cara, pero algunos vivimos como si nunca nos interesaran las personas. Quiero animar a todos los pastores, a los líderes juveniles, a los maestros de escuela dominical, a los que trabajan con niños en las horas felices, a las hermanas que están en los grupos pequeños, a los que hacen discipulado personal. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, y dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza cuida con ternura a sus hijos. ¿Saben dónde está la clave? Fuimos tiernos, como escuchábamos de nuestro hermano Russell, entre nosotros. El que tiene carga sobre las vidas está entre el pueblo. El pastor tiene olor a oveja, lo han escuchado más de una vez, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos cargado con personas? Hablo de mi madre porque es la mujer que más me influenció espiritualmente en mi vida. Mamá fue la puerta abierta para que mi familia conozca al Señor. Ella era una mujer católica dedicada al trabajo en la parroquia. Era de lo que se llamaba en aquel tiempo en Argentina la acción de María. Yo no sé si alguna vez hubo algo así aquí. Ella iba y hacía la obra, pero se sentía vacía. Un día a la vuelta de casa hicieron una reunión de mujeres y predicaron el Evangelio. Y mamá recibió a Cristo como Salvador. A partir de allí nos llevó a todos. Ella cargó con nuestras vidas. Cuando yo tenía 13 años y no me quería levantar a las 9 para la cena del Señor, ella me sacudía una hora antes. No voy a ir, vas a ir igual. No voy a ir, vos vas igual. Yo me levantaba a las 4 de la mañana al baño y la veía ella con su devocional Cumbres de Inspiración. Cuando mis hermanos, algunos se apartaron del Señor, ella nos llevaba y decía: ore por tus hermanos. La vi tantas veces de rodilla. La vi 8 años orar por mi padre hasta que mi padre conoció a Cristo como Salvador. Pero los años pasaron y ella cargó siempre sobre vida. Le predicó a la vecina de enfrente y la llevó a los pies de Cristo. Le predicó a la vecina de al lado, la llevó a los pies de Cristo. La discipuló, se bautizó y ahora es maestra de escuela dominical con ella. Tiene más de 70 años y hace un grupo pequeño en su casa. 4 años tuvo que dejar el ministerio para estar en el lugar que Dios le pedía, al lado de mi padre, antes de morir. Cuando papá partió a la eternidad, ella volvió al arado. Les suelo decir a mis hijos y a mis sobrinos: ustedes tienen una abuela Loida que carga sobre vidas. ¿Qué vamos a dejar para las generaciones futuras, hermanos mayores que están aquí? ¿Vamos a dejar una imagen de rigidez, de dureza? Cuando hablamos del celo por el Señor, el celo de Dios es un celo santo. A veces tenemos que ser firmes con los jóvenes, es cierto, pero necesitamos mostrar que los amamos. Usted quiere ganarse un joven, ámelo, pase tiempo con él. Usted quiere ganar una persona nueva, pregunte su nombre, invítelo a un discipulado, porque hay una corona que es la corona de gloria para todos aquellos que cargan por personas. Uno de los diáconos que tenemos en la iglesia es un pastorazo. Trabaja en una empresa donde gana un sueldo muy bajo, tiene muy pocos recursos, tiene una moto toda desvencijada que la ata con alambre, la corre todo el tiempo para que arranque, pero llega del trabajo, atiende a sus chicos, se sube a la moto con su señora y salen a visitar los matrimonios y visitan y visitan y visitan. Carga sobre vidas. Yo quiero desafiarte en el nombre del Señor que te vayas de esta conferencia pensando en personas. Tú eres de una iglesia local que tiene 35 miembros. Imagina cuál puedes ministrar, bendecir, orar, animar. Estás en un grupo de jóvenes, piensa en los chicos que todavía no han sido discipulados. Carga sobre vidas. La corona de gloria será para ustedes. 4ª demanda: pasión por las almas. Vamos, Pablo.
Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La corona de gozo para los ganadores de almas. La corona de gozo para los que tienen pasión por las almas. Ahora, es interesante entender que esta corona no es para los evangelistas, ni para el que tiene el don de evangelista, sino para aquellos que cumplen su deber de ser testigos de Cristo. ¿Saben? Uno de los problemas más grandes que cargamos es que no entendemos que nuestra misión de ser testigos es un deber de cada creyente. Yo podría preguntarte en esta noche, ¿a quién le has testificado esta semana? ¿Por quién has orado esta semana para ganarlo para Cristo? Voy a ser un poquito más tolerante. ¿A quién le has hablado de Cristo el último mes? ¿O el último semestre? ¿O el último año? Ser testigo de Cristo es ser un martus de Cristo. ¿Saben? La palabra mártir apareció en el griego cuando apareció el cristianismo. Mártir significa sencillamente alguien que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Esteban fue el primer mártir de Cristo, el primer martus de Cristo. Lo que quiere decir la palabra testigo no es que vayas y te inmoles por Cristo, sino que des tu vida para ganar personas para Cristo. El gran problema de Occidente son los que se llaman hoy las madrazas. ¿Saben lo que son las madrazas? Son los grupos de 10 o 15 personas que en Pakistán, en Irán y en otros países musulmanes entrenan los bombers, así se los llama, los hombres bomba, los que están dispuestos a inmolarse para alcanzar el cielo con Alá. Vienen gente de Europa, descendiente de islámicos, vienen gente de América, vienen gente de diferentes lugares y son entrenados como ocurrió con estos muchachos que produjeron el atentado en Londres. Uno de ellos lo mandó la madre, porque era un mujeriego y un alcohólico, a pasar un tiempo en Irán y estando con sus parientes islámicos radicales y extremistas, volvió totalmente cambiado y meses después, con una bomba en la mochila, se inmoló en los trenes de Londres. Mientras algunos dan su vida y matan gente y la acompañan al infierno, creyendo que alcanzan el favor de Dios, nosotros los creyentes somos exhortados por Cristo a dar nuestra vida para arrebatar personas del infierno. Claramente dice la Escritura, el que tiene pasión por las almas es aquel que va a tener la corona de gozo. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20, orando y oren por mí a fin de que pueda abrir mi boca y me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El hombre está preso, el hombre no pide que lo libren de la cárcel, no piden que le traigan una manta, que le traigan comida, que le calienten. Él pide, olvídense de mí, solo pido que me dé el Señor denuedo y libertad para ser un embajador en cadenas. Yo les dije que nosotros los argentinos somos los que tenemos la Universidad del Piquete, ustedes se acuerdan, ¿no? Bueno, hace unos años atrás había ido a la provincia de Tucumán a una campaña y me había ido con mi hijito Andrés. Y cuando salimos de la campaña con la Traffic, Andrés volaba de fiebre, 40 grados. Entonces yo trato de apurarme para ver cómo manejábamos la situación y cuando salgo con la ruta de acceso para la salida de Tucumán, me encuentro con un piquete. Nosotros somos así, nos ponemos piquete en todos lados. Y había gente quemando cubiertas y quedo allí con la Traffic frente al humo, del otro lado kilómetros de auto, del otro lado kilómetros de auto, y yo intento pasar y viene uno con un ferro y dice, ¡no avances! ¿Está bien? Me quedo quietito. Yo tenía el nene con fiebre. Y yo le digo, Señor, haz lo que quieras, aquí estoy. De pronto viene uno y me hace, pase. Y yo voy pasando y veo la cola de autos y voy pasando y me paso del acceso que tenía que tomar.
Sigo y me doy cuenta que me estoy yendo para otro lado. Entonces veo un policía, paro con la tráfico, le digo, amigo, yo tengo que ir para el otro. No, pero te pasaste, pero no podés ni volver ni ir porque hay cortes por todos lados. Era el peor momento de la crisis. Pero puede ir por medio del campo y yo lo puedo guiar si usted me lleva y yo lo voy a sacar para la salida. El hombre subió y en el momento que se sentó al lado mío yo le dije, Señor, mostrame la punta del ovillo. Y ahí íbamos hablando. ¿Y usted qué vino a hacer? Yo vine de unas conferencias bíblicas, y lo llevamos a tomar decisión por Cristo. Cuando era el momento de hacer la oración, llegué al lugar donde él se tenía que bajar. Alto, usted no se baja, espere un poco. ¿Qué va a hacer con el mensaje que escuchó? Y el hombre recibió a Cristo y se bajó de allí. Yo seguí camino y llegué a Santa Fe. A mi hijo se le fue la fiebre y mi hijo se fue a pasar un día de la abuela. Y la abuela le pregunta a Andresito, ¿cómo te fue en Tucumán? Tuve mucha fiebre. Sí, tu papá me contó. Pero ¿sabes una cosa, abuela? Yo sé por qué tenía fiebre. Porque tenía fiebre nos dejaron pasar del piquete. Y había un policía kilómetros antes que tenía que subir a la camioneta. Y recibió a Cristo como Salvador. Por eso Dios permitió que me pase eso. Si un niño de 8 años lo podía entender, ¿por qué no lo podemos entender nosotros? ¿Cuántos han estado delante tuyo y no les ha hablado de Jesús? ¿Cuántos han partido a la eternidad a quemarse en las llamas del infierno? Jóvenes que están aquí, cuando vayan al colegio la semana que viene, los pibes que están ahí con tatuajes, con celulares, que dice que no le importa nada, te están gritando que necesitan a Cristo. Hermana, esos familiares que la combaten, esos vecinos que la ignoran, están clamando que necesitan a Cristo. Pida folletos en su iglesia. Pídale al Señor que le dé gracia. Ore por cada uno de ellos. ¿Quiere tener carga por los perdidos? Ore, haga una lista de oración. Porque evidentemente la corona que el Señor nos promete, la corona de gozo, es para aquellos que tienen pasión por las almas. Conclusión. La Biblia nos dice claramente que cuando estemos en el tribunal de Cristo, ninguno se va a querer quedar con la corona, ¿no? Y allí tiene el versículo de los ancianos de Apocalipsis 4, donde dice claramente la Escritura que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, tú eres digno. Tuyas son las coronas. Si en algo pude honrarte, qué placer va a poder darle lo poquito que tenemos al Señor. ¿Verdad que es así? Me viene a la mente ese himno que decimos, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. De los grandes personajes de la historia de la iglesia, uno que siempre me impactó fue David Livingstone, el abre surcos en el África con John Patton. La historia cuenta de que este hombre tenía pasión por ir al continente negro para explorar y abrir surcos para llevar el Evangelio. Uno de los problemas más grandes que enfrentó Livingstone fue el rostro blanco para el hombre de color, porque los blancos significaban para los esclavos que los tomen presos y los lleven como esclavos a los lugares donde los llevaban. Él tuvo que vencer esto. Pero el segundo problema que tenía Livingstone era precisamente los mercaderes de esclavos, que para él con el Evangelio eran un problema, le quitaban el negocio. Livingstone luchó mucho con este odio. Dios lo libró un montón de veces y fue abriendo surcos para que los misioneros pudieran ir al continente negro a llevar el Evangelio. La historia cuenta que en 1862 su esposa volvió a acompañarlo desde Inglaterra en sus viajes, pero 3 meses después falleció de fiebre y fue enterrada en la ladera del río Zambeze, y con dolor escribió David Livingstone, la amé cuando nos casamos, la amé más cuando vivimos juntos, la amé más en los tiempos de separación. Dios tenga piedad de nuestros hijos. Pero el siervo siguió adelante porque entendía que toda su vida estaba alineada a las demandas del cielo
Él estaba convencido que Dios lo había puesto allí para abrir lugares para llevar el Evangelio. En alguna oportunidad escribió: no puede el amor de Cristo constreñir al siervo de Dios que su llamado lo lleve a ir a los lugares donde hay mercaderes de esclavos que martirizan a la gente. Cuando pasaron los años en su ministerio, tuvo tal enfermedad que quedó reducido a piel y huesos. Dios envió un buen samaritano desde Inglaterra, H. Stanley, quien se quedó con él semanas para convencerlo que vuelva a Inglaterra, pero él sentía que Dios lo quería allí. El 1 de mayo de 1873, en la aldea de Chitambó, David Livingstone murió entregando su vida por el Evangelio. Cuando su cuerpo llegó a Inglaterra, una multitud contempló las palabras grabadas en su tumba. Decían: el corazón de David permanece en el África, su cuerpo descansa en Inglaterra, pero su influencia continúa en todos nosotros. Los alumnos de la Universidad de Cambridge recordaban sus palabras cuando los visitó: nunca ceso de regocijarme por el llamado de Dios a mi vida. El pueblo de Dios habla de que lo mío es sacrificio. Es sacrificio pagar una pequeña parte de la deuda que nunca podremos saldar. Nunca debemos hablar de sacrificio cuando tenemos presente el gran sacrificio del Calvario. Quiero preguntarte en esta noche para despedirnos: ¿qué estás haciendo con tu vida, mi hermano? ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos la venida del Señor? Miremos qué estamos haciendo con nuestras tiendas. ¿Cuántos tenemos pasión por las almas en nuestro servicio? Empecemos a mirar los que se pierden y llevémosle el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros cargamos sobre personas? ¿Cuántos estamos dispuestos a preocuparnos por las vidas? Dios nos está llamando a eso. ¿Cuántos de nosotros estamos en un tiempo donde hemos abandonado el servicio por las pruebas? El Señor nos está llamando una vez más. Tal vez mañana no estemos aquí, estemos allí con Él. Y yo quiero preguntarte: ¿qué vas a tener en tus manos para el Señor? ¿Se acuerda la vieja canción? Tendré manos vacías para ti. Cuando vengas, oh Cristo, tú por mí, nuestra oración debe ser: cada día ayúdame, y así tu amor proclamaré, y con gozo mis manos llenaré. Vamos a orar. Yo voy a dejar que cada uno ore con el Señor en el silencio de su corazón y pensemos qué hemos de hacer con nuestra vida. Tiempo de decisiones. Oremos a Dios, y los hermanos que nos presiden van a seguir con la reunión, van a culminar con una oración.